Vamos a comenzar la clase de huesos del miembro inferior. Y para conocer los huesos del miembro inferior, lo vamos a dividir en huesos de la cintura pélvica y huesos de la porción libre del miembro inferior. En la cintura pélvica está formado por el coxal y por el sacro, mientras que en la porción libre del miembro superior lo vamos a dividir en muslo, rodilla, pierna y pie. En el muslo encontramos al fémur, en la rodilla a la rótula, en la pierna a la tibia y peroné, y en el pie vamos a encontrar los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. En la clase de hoy de huesos del miembro inferior vamos a estudiar al pie, huesos del tarso, metatarso y falanges. Y como le dijimos anteriormente, vamos a hablar hoy de huesos del pie. Los huesos del pie son un total de 26 huesos divididos en tres grupos, los cuales son el tarso, formado por el astrágalo y calcáneo en la fila posterior o tarso posterior, y el cuboides, escafoides o navicular y las tres cuñas en la fila anterior o tarso anterior. Como verán, cada uno de los huesos tienen un color y el nombre de cada color corresponde con ese hueso para que ya se vayan familiarizando la ubicación de cada uno de esos huesos. La otra porción de los huesos del pie es el metatarso, que son del primero al quinto, y se los enumera, al igual que en la mano, de medial hacia lateral, como primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano hacia lateral. Y las falanges, al igual que en la mano, el dedo gordo solo tiene dos falanges. Y las falanges eran primera falange, segunda falange o falangina y tercera falange o falangeta, en donde el dedo gordo del pie solo tiene primera falange y tercer falange o falangeta. Aquí tenemos una vista lateral de los huesos del pie, en donde vamos a ubicarlos a los distintos huesos. Y vamos a tener el tarso, formado por el astrágalo y calcáneo, el cuboides, el escafoides o navicular, la tercera cuña, la segunda cuña, y aquí no se ve la primera cuña ya que está hacia medial. Después tenemos los metatarsianos y por último las falanges hacia el extremo distal del pie. Aquí tenemos a los huesos del pie en una vista plantar y en una vista dorsal, en donde vamos a ver la ubicación de los huesos del pie. Y vamos a tener al calcáneo, al astrágalo, al cuboides, al escafoides o navicular, y la primera, segunda y tercera cuña, y estos forman a los huesos del tarso. Los metatarsianos, tenemos el primer metatarsiano hacia medial, el quinto metatarsiano hacia lateral, y se enumeran de medial a lateral, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Por último, las falanges, teníamos primera falange, segunda falange o falangina y tercera falange o falangeta, en donde el dedo gordo del pie tiene primera falange y tercera falange o falangeta. Todos los huesos del pie son importantes, pero describiremos en esta clase solo los huesos del tarso posterior, es decir, el astrágalo y el calcáneo. Comencemos con el astrágalo o talux. Este hueso se encuentra entre los huesos de la pierna y el calcáneo. Transmite al pie el peso corporal y es el único hueso del tarso que no recibe inserciones
musculares. Antes de comenzar a describir este hueso, vamos a ver cómo es la posición a través de reparos óseos para saber si es un astrágalo derecho o un astrágalo izquierdo. Por lo tanto, hay que colocar hacia arriba la parte convexa y redondeada, es decir, la tróclea, hacia adelante la parte esférica redondeada con una estrechez posterior, que es decir, la cabeza y el cuello, y lateralmente hay que ubicar la superficie articular triangular. Y de esa manera vamos a determinar que este es un astrágalo derecho. A este hueso se lo puede considerar que tiene una cabeza, un cuerpo y un cuello. Pero, para su estudio, se lo compara con un cubo de 6 caras. Por lo tanto, se le van a describir unas caras superior, otra inferior, otra lateral, otra medial, otra anterior y otra posterior. Comencemos con la cara superior, y es llamada polea del astrágalo y es articular con los huesos de la pierna. Y esa polea del astrágalo es una tróclea con dos vertientes, una lateral y otra medial, y entre ambas una garganta media. La vertiente lateral es más elevada que la medial. Hacia adelante de esta tróclea se encuentra el cuello, que está perforado por numerosos orificios, y entre el cuello y la tróclea se encuentra una depresión para alojar la parte anterior de la tibia cuando el pie está en flexión. Hacia adelante del cuello se encuentra la cabeza, que es articular con el hueso navicular o escafoides. La cara inferior del astrágalo se articula con el calcáneo, tiene tres carillas articulares y un canal profundo rugoso llamado surco astragalino. Hacia adelante vamos a tener la cabeza, vamos a tener la carilla articular anterior para el calcáneo, la carilla articular media para el calcáneo y la carilla articular posterior para el calcáneo, que es la más extensa. Entre la carilla articular media y la carilla articular posterior se encuentra el surco astragalino, que al articularse con el calcáneo se forma un conducto llamado seno del tarso. Hacia medial de la articulación posterior hay un canal para el paso del tendón del flexor largo del dedo gordo. Estudiemos ahora la carilla malleolar lateral, que se articula con el malleolo lateral, es decir, el peroné, por medio de una superficie triangular de base superior. Por delante de esta se encuentra el cuello del hueso y la cabeza. Esa es la carilla articular para el peroné o para el malleolo lateral, y hacia adelante de esa carilla vamos a encontrar rugosidades para la inserción del ligamento taloperoneo anterior, y hacia atrás vamos a encontrar también rugosidades para el ligamento taloperoneo posterior. Veamos la carilla malleolar medial. Se articula con el malleolo medial, es decir, con el de la tibia, a través de una superficie que tiene una forma de coma. Por debajo se encuentran rugosidades para la inserción del ligamento colateral medial, es decir, el ligamento deltoideo, y canales para el paso de los tendones de los flexores de los dedos. La cara anterior corresponde a la cabeza del astrágalo y se articula con el escafoide o hueso navicular hacia adelante y con el calcáneo hacia abajo, mientras que la cara posterior es muy pequeña y presenta un canal o surco por donde pasa el tendón del flexor largo del dedo gordo. Y estudiemos ahora al calcáneo, que es el hueso más voluminoso de todos los huesos del pie. Se aplica al suelo por su parte posterior inferior y se articula hacia arriba con el astrágalo y hacia adelante con el cuboides. Ahí lo vemos en esta imagen que gira, el calcáneo representado en rojo, que es el hueso que apoya sobre el piso. Bien, y como todo hueso, antes de empezar a su descripción, hay que ver cómo es la posición y así, a través de reparos óseos, determinar si es, en este caso, un calcáneo derecho o calcáneo izquierdo.
Por lo tanto, hay que colocar la cara del hueso que presente una carilla articular única hacia adelante, la cara del hueso que presente 3 carillas articulares hacia arriba y de esas 3 carillas articulares, la más amplia hacia lateral y posterior. Y de esa manera se puede determinar que este es un hueso calcáneo derecho. Es un hueso alargado y cuboideo, presentando para su estudio 6 caras. Las caras son superior, inferior, lateral, medial, anterior y posterior. Pasemos a describir cada una de ellas. Comencemos con la cara superior y presenta carillas articulares para el astrágalo, las cuales están separadas por el surco del calcáneo. Por detrás de esta cara es rugosa y cóncava. Veamos, presenta una carilla articular anterior para el astrágalo, una carilla articular media para el astrágalo y una carilla articular posterior para el astrágalo. Entre la carilla articular media y la carilla articular posterior se encuentra el surco del calcáneo, que al articularse con el astrágalo se forma un conducto llamado seno del tarso. Y como dijimos, hacia atrás de estas carillas articulares, la cara superior es rugosa y cóncava. Estudiemos ahora la cara inferior, que es muy irregular y presenta 2 apófisis y un tubérculo, y en este último se va a insertar el ligamento calcáneo cubodeo plantar. Vamos a tener las apófisis medial y lateral de la tuberosidad calcánea. Hacia adelante vamos a presentar al tubérculo calcáneo para la inserción del ligamento calcáneo cuboideo plantar, y hacia medial vamos a observar un canal para el surco del tendón del flexor largo del dedo gordo. Veamos la cara lateral, y en la unión de los 2 tercios posteriores con el tercio anterior se observa una pequeña eminencia denominada tróclea peroneal del calcáneo. Por encima de esta se va a observar un surco para el tendón del peroneo corto y por debajo un surco para el tendón del peroneo largo. Hacia atrás y arriba van a observarse rugosidades para la inserción del ligamento calcáneo peroneo. Veamos la cara medial, y esta cara medial presenta un canal ancho, profundo y oblicuo llamado calcáneo medial para el paso de arterias, venas, nervios y tendones que van de la región posterior de la pierna a la región plantar. La cara anterior presenta una carilla articular única para articularse con el cuboides. La cara posterior es más ancha hacia abajo que arriba y en su parte inferior se inserta el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Veamos ahora en anatomía en imágenes los huesos del pie. Y aquí vamos a tener al calcáneo, al astrágalo, que forman el tarso posterior, al cuboides, al escafoides o navicular, y la primera, segunda y tercera cuña que forman el tarso anterior. Luego vamos a ver al primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, siempre contando desde medial hacia lateral. Y por último, la primera falange y la tercera falange del dedo gordo, y luego la primera, la segunda y la tercera falange de los demás dedos. Y en esta radiografía de perfil del pie vamos a observar al astrágalo, al calcáneo, al tendón calcáneo o de Aquiles, a la articulación subastragalina, es decir, entre el astrágalo y el calcáneo, al escafoides o navicular, al cuboides, a la primera cuña, a los metatarsianos y a las falanges. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de esta clase de los huesos del pie. Espero que les sea útil, que les haya sido sencilla y que entiendan
a estos huesos del pie, cómo está formado y la disposición de cada uno. Es por eso que con esta imagen los despido hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención.